Hey, hola, soy yo, Amenadiel. ¿Quién soy? Solamente soy un estudiante. Y hoy vamos a dar la introducción a los temas de biología celular y molecular. Es algo muy sencillo y nos servirá para tener esta idea de lo que vamos a ver en bioquímica. Como tal, hay tres conceptos que debemos dominar en este tema y son demasiado básicos. De hecho, los vimos en preparatoria, así que vamos a darles un pequeño repaso. Como tal tenemos tres secciones. La primera es la biología, la cual se trata de la comprensión del estudio y composición del desarrollo y funcionamiento de los seres vivos en general. Después de ahí sigue la biología celular, que va más allá, un poquito más, a nivel más pequeño, a nivel de células. Por último tendríamos la biología molecular, que es la que nos abre paso a la bioquímica y todo lo que tiene que ver con moléculas dentro de la célula. ¿Y cómo fue que se descubrieron las células? Esto es sencillo. Si pusieron atención, podemos asumir que las células fueron descubiertas por Robert Hooke en 1665. Algo curioso es que Hooke ni siquiera estaba relacionado a lo que es la biología. Él simplemente estaba observando ahí, desconozco del todo su profesión, pero ciertamente en esos tiempos como tal existía un tipo de microscopio, no como los que tenemos ahorita que son los ópticos. Existen unos microscopios muy rudimentarios, los cuales tenían una laminita con un tornillo y una lente que te permitía ver. Se utilizaba mucho esta herramienta. Por aquí van a poner cómo eran ese tipo de microscopios, y en los cuales Hooke, nada más por pura curiosidad, agarró un corcho y al cortarlo observó con este microscopio y encontró este tipo de células. En esta fotografía que tenemos aquí podemos observar la, la visión. De hecho, esto técnicamente era un apunte que tomó, así las vio, y se les puso el nombre de células, pues porque parecían celdas. A su comprensión, parecían celdas. Y sí, la verdad. Aunque claro, estas como tal son las células vegetales. Ya lo vimos o lo podemos deducir fácilmente por el corcho. Pero después llegaría Leeuwenhoek. Este tampoco estaba relacionado a biología, pero también se metió al estudiar por la mera curiosidad. Esto considerando lo siguiente. Él como tal se encargaba de comercial con pieles, esto que el otro. Y un día pasó lo mismo que con Hooke. Así que esta vez estuvo observando, vio y en una de sus telas encontró como tal una célula desplazándose. Ciertamente yo lo dejo muy a la imaginación qué tipo de célula era. Pero bueno. Y como tal de ahí derivan las primeras células animales vistas por el hombre. Aunque fue hasta la década de 1830 cuando se le daría la importancia merecida, ya que aquí empezaron las verdaderas investigaciones y en 1838 se dio lo que son los primeros postulados de la teoría celular, la cual es la que abrió paso a lo que se le conoce la biología celular o citología. Los profesores y los de mi generación no me van a dejar mentir cuando se le conocía como citología a esta materia. Como tal, a finales del 1838 y casi por 1839, Matthias Schleiden y Theodor Schramm pusieron en la mesa los dos principios principales. Eso suena muy raro, dos principios principales, en fin. Aquí va el primero, el cual indica que todos los organismos están compuestos de una o más células. Esto también se ha visto porque los seres vivos pueden ser tanto unicelulares de una célula como pluricelulares, es decir, de dos o más células. Además de que la célula como tal se conoce que es la unidad estructural de la vida más pequeña que existe, es decir, no hay nada vivo más pequeño que una célula. Sin embargo, en 1855 el patólogo alemán Rudolf Virchow había formulado el tercer postulado,
que sostiene esta teoría. Es un triangulito, el cual dice así: las células solo pueden originarse por división de una célula preexistente, es decir, por división celular. Cosas de ciclo celular, mitosis, en fin. Como tal, sabemos que en biología existen diferentes seres vivos y estos se pueden organizar de la siguiente forma. Además, aquí entran también los 3 tipos de biología que vimos. Como tal, aquí en el nivel más bajo contaríamos con las partículas subatómicas, es decir, protones, electrones y neutrones. Y no, que por favor no vengan los de física a decir su montón de partículas, que aquí no aplican. En fin. Luego tenemos al átomo. Los átomos como tal: hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, los cuales son los 4 bioelementos principales. Sin embargo, los átomos al combinarse forman moléculas. Y ya, hasta aquí llegamos. Esta es la barrera de bioquímica. Ya que ya empezándose a formar moléculas, se realizan estructuras complejas que permiten que se sinteticen organelos. Organelos técnicamente son los órganos de la célula. Antes se les conocía como orgánulos, ya que pues eran órganos en chiquito. Y ya este montón de órganos chiquititos forman la célula, que como ya dijimos es la unidad de vida más pequeña que existe. Y luego esta célula como tal se junta con otras o se especializa formando lo que es el tejido. Aquí también hay una ciencia para los tejidos llamada histología, que pronto la veremos, aunque todavía ni le termino de entender. Y ya seguido de ello tenemos a los órganos. Los órganos ya son compuestos montones de tejidos que ya se juntan en uno solo. Y ya, después del órgano contamos con diferentes tipos de sistema. Como tal, aquí tenemos de órgano, por ejemplo, el hueso. Y el hueso forma parte del sistema óseo, y pues a su vez el sistema óseo. Aquí no lo ponen, pero habría que poner una diferencia entre aparato y sistema como tal. El aparato es una única ruta, como por ejemplo el tubo digestivo, ya que como tal el sistema se compone de órganos accesorios. Luego lo veremos con más detalle, pero sí, ya el montón de sistemas pueden formar a un organismo, como nosotros los seres humanos, que contamos con sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario, etc. Y ya, hasta aquí llegamos nosotros, como tal, todo lo que es biología, bioquímica, biología celular, todo lo relacionado a medicina, hasta aquí llegamos. Ya que el resto es de ecología y yo por ahí no paso. Aquí ya tenemos como tal las descripciones. Si les interesan las diapositivas las iré dejando. Ahora pasemos a las propiedades básicas de las células. Como tal, la vida es la propiedad básica de las células, las cuales se pueden deteriorar estando aisladas. Es decir, si están solitas se pueden ir deteriorándose. La soledad también nos afecta a nivel celular. Pobrecitos. En fin, también se pueden multiplicar, crecen durante largos periodos de tiempo. Y esto no solo a nivel somático, es decir, de forma natural, también en laboratorios aislados se puede hacer, y mucho más con la tecnología con la que contamos. Además de que no, estas células tampoco son inmortales, también se reproducen y pueden morir. De hecho, por eso se terminan reproduciendo. Aquí tenemos más detalle de las propiedades. Como tal, su complejidad y organización, además de que tienen sus propios genes para multiplicarse, es decir, las instrucciones con las cuales se tienen que replicar. Ojalá estas instrucciones las dieran para la humanidad, así tan siquiera no hacemos tantas tonterías. Además de que pueden reproducirse, y sí, estas sí están reguladas, no como los del CONALEP. Eso soy yo muy feo. En fin. Además de que también obtienen y utilizan energía. Aquí va pregunta: ¿cuál es la fuente de energía principal a nivel de la célula? Correcto, el ATP. De hecho, ATP lo vamos a estar repitiendo en posiblemente un montón de los videos de bioquímica. Y luego verán su importancia. Además de que llevan a cabo sus diferentes reacciones químicas, cada una correspondida.
además de ser capaces de reaccionar a estímulos, así como autorregularse mediante un proceso llamado homeostasis, o sea, cómo mantenerse en equilibrio y como tal el cuerpo humano es sabio, él sabe cómo regularse. Además, por último, también las células pueden evolucionar. Si no me creen, entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí ya tenemos con detalle la explicación de cómo están organizadas, empezando por que mientras mayor es el número de partes que deben estar en un lugar de acuerdo, menor es la tolerancia a errores de la naturaleza. Es decir, mientras más estructurado, más estricto tiene que ser. Además de interactuar en partes de la mayor regulación del control que se debe ejercer para mantener el sistema. Además, las actividades celulares pueden ser extremadamente precisas, por ejemplo, la replicación del DNA o ADN, mejor dicho, la cual es realizada con una tasa de error inferior a un error por cada 10.000 millones de nucleótidos, es decir, muy baja. Creo que es más posible que tu crush te haga caso a que haya un error genético. Además, la mayoría de estos errores se corrigen con rapidez debido a que también contamos con sistemas regulatorios. Pronto hablaremos del genoma P53, el cual es muy interesante y lo podríamos ver próximamente. Además, estos programas genéticos están constituidos acorde a la información codificada en el grupo de genes. El programa genético humano contiene suficiente información para llenar millones de páginas de un texto. Si se codificaran palabras, resultaría irrelevante esta gran cantidad de información. Está empaquetada dentro de un grupo de cromosomas que ocupan el espacio del núcleo celular cientos de veces más pequeño del punto que está ahí. Además, ¿cómo son capaces de reproducirse? Al igual que otros organismos generan por reproducción, las cuales se reproducen por una división, el proceso en el cual está contenido de una célula madre, distribuido dentro de dos células hijas, antes de la división del material genético, donde se duplica con éxito, es decir, técnicamente se divide y se duplica. Así de sencillo. Cada célula hija comparte la misma información genética, ¿sí? Como dirían, de tal palo tal astilla, pero en este caso son dos. Además, ya les mencioné sobre el proceso energético, cómo obtienen ATP. Y la forma más común en la que lo obtienen es mediante glucosa. Como tal, esto es un adelanto. En bioquímica vamos a ver 4 macronutrientes, pero solamente nos importan 3. El primero son los glúcidos o azúcares. El segundo son los lípidos o grasas. Y el tercero son las proteínas. Cada uno tiene su respectiva importancia. Pero al final de cuentas todos pueden tener la misma utilidad en cuanto a producir ATP. Pero sí, cada uno también puede ser específica. Pero es más recomendable las glucosas para lo del ATP. Que en fin, esa es su única función. Al menos por lo que tengo entendido. Además, todos los cambios químicos que efectúan las células necesitan de enzimas, es decir, moléculas que incrementan la velocidad a la que ocurre una reacción química. Es técnicamente como un catalizador, o el lugar donde se llevan a cabo diferentes reacciones específicas. Y todo este montón de mezclas y de reacciones químicas se le conoce como metabolismo celular. Además, las células son sitios de mucha capacidad, donde estos materiales se transportan de un lugar a otro. Estas estructuras se acoplan y se desacoplan con rapidez en muchos casos. La célula entera se mueve por sí misma de un punto a otro gracias a estos tipos de actividades en los cambios intracelulares mecánicos y dinámicos. Además de eso, gran parte de la célula está cubierta de receptores que interactúan con sustancias en el ambiente de forma muy específica. Técnicamente también cuentan con una sensibilidad para saber qué está pasando en el exterior. Porque hay dos tipos de espacios, el extracelular y el intracelular, pero lo veremos más adelante. Además, estos receptores también están disponibles para hormonas, factores de crecimiento, materiales extracelulares, así como sustancias localizadas en superficies de otras células. Además, como ya les mencioné, son capaces de autorregularse, y esto mediante procesos homeostáticos que buscan mantener el equilibrio.
Siguiendo con esto, en el siguiente podemos ver que existen dos tipos de células si las queremos clasificar. Las primeras son las células procariotas, las cuales en su estructura son muy simples y un ejemplo claro de ellos son las bacterias. Por otra parte, las eucariotas, las cuales nos conforman a nosotros, son mucho más complejas y forman parte de casi gran parte de los seres vivos, como lo pondrían seres animales, protistas, hongos, plantas, animales, técnicamente 4 de los 5 reinos, los cuales recordemos que son reino vegetal, animal, fungi, protista y monera. Sí, no solo son animales y plantas, también hay más. Aquí tenemos un ejemplo de una bacteria, la cual vendría siendo la procariota. Y aquí tenemos a la eucariota, la cual este tipo de células son las que nos conforman. Aunque no se den a la idea de que todas estas células están en todo nuestro organismo, no. Esto como tal es un ejemplo básico, ya que ciertamente si lo vemos a nivel histológico, hay montones de tipos de célula, cada una con su función y especialización. Pero quedémonos con este ejemplo temporal. Aquí tenemos las células vegetales. Son muy similares a las animales, solamente que estas están en el reino vegetal. Están especializadas para ciertas funciones que los humanos no contamos. Aquí tenemos como tal las clasificaciones dentro de los antes de que la célula tuviera núcleo, que eso es lo que nos diferencia. Nosotros con las eucariotas sí tenemos un núcleo. Como tal hay dos clasificaciones, las arqueas y las bacterias. A nivel de estructura, ellos cuentan con nucleoides, citoplasma, membrana celular, una pared celular, una cápsula que los envuelve, un flagelo que les permite moverse y un fili, el cual es lo que le permite tener receptores. Por otra parte, los organelos básicos son los ribosomas. Como tal el ARN, ahí lo vieron, está todo flotando. En contraste con las eucariotas, las cuales tienen un verdadero núcleo, tenemos las vegetales, las animales y las fúngicas, es decir, plantas, animales y honguitos. A nivel de estructura tenemos dentro de lo más destacado una membrana plasmática, un núcleo, la mitocondria, el retículo endoplasmático, un aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, cloroplastos y mucho más. Sin embargo, dentro de sistemas no membranosos tenemos el citoesqueleto, los centriolos y los unduolipodios. Además, se pueden clasificar, como ya lo mencioné, en tipos protistas, fungi, plantas y animales. Y bien, esto sería todo. Cualquier duda, comentario, aclaración o hasta corrección lo pueden dejar en la caja de comentarios. Yo fui Amenadiel o simplemente soy un estudiante de medicina. Les agradecería que se suscribieran a este canal, el cual está en progreso. Como tal, somos un nuevo proyecto. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.